Bueno, vamos a cortar un poco con la consigna para darle lugar a un entrevistado que yo, ya lo admiro más o menos. Él es Diego Ibarra, compañero nuestro operador. Diego nos contó hace poco, nos enteramos todos, dijimos, queremos que esté acá. Participó del ensayo clínico de la vacuna Pfizer en el Hospital Militar en plena pandemia. Así que le damos un aplauso a Diego Ibarra, que está en el piso, que vino con todo look. Bienvenido, Dieguito, al piso. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, primero por el espacio, porque esto es algo que no se sabe mucho, o al menos los que participamos no tuvimos tanta difusión en el momento que sucedió. Pero, bueno, para poner en contexto, primero en principal, lo que hay que plantear es que el 11 de marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria, la pandemia del coronavirus. a nivel global. Exacto. Entonces, en ese momento pensamos que iba a durar 2 semanas, Sí. pero la cosa se terminó extendiendo. A 2 años casi ya. O sea, internamente todos sabíamos que iba a durar más. Todos pensamos que el 31 de marzo ya todos volvíamos a la normalidad. Y para los que somos excesivamente ocupados o hacemos 20.000 cosas por día, nos representaba como si nos pusieran en cana, o sea, como si nos metieran en cana. Estar encerrados, sin hacer nada, sin poder trabajar, ya que algunos no teníamos trabajo estable. Entonces, con el correr del tiempo, yo empecé a hacer trabajos voluntarios junto con la delegación de Mármol. Empezamos a hacer relevamientos para ver los conteos de los infectados, empezar a entregar alimentos en las escuelas a las familias que tenían pocos o bajos ingresos. Y bueno, en mayo y junio empezó, la carrera por encontrar la vacuna del COVID-19, bueno, para terminar o darle un fin, una solución a esta pandemia que ya no paraba la humanidad de contar muertos. Claro. Entonces, tanto como Rusia, China, Estados Unidos y Europa empezaron la carrera para conseguir la vacuna. Pfizer, más o menos el 4 de mayo, declaró que iba a iniciar el ensayo clínico acá en nuestro país. Y bueno, yo ante la necesidad de que esto se termine, de apurar las cosas y no poder quedarme de brazos cruzados, me sentí en la obligación moral de participar en el ensayo clínico como voluntario. Además de que era una forma también de adquirir o de conseguir la vacuna para traer un poco de tranquilidad a mi casa. Ajá. Ya que, bueno, tenía miedo, uno cuando va a trabajar necesita buscar el sustento para su familia estando en esa situación y con el miedo de contagiar, digamos que esta posibilidad me daba la alternativa de poder conseguir la vacuna, aunque no sea de una forma directa, conseguir una forma de inmunizarme. Claro, porque vos estabas saliendo a trabajar desde el primer momento, digamos. Claro, es que nunca dejé de hacerlo porque si no, nosotros al no tener trabajo estable, el gobierno no nos podía subsidiar los sueldos como lo fue haciendo en ese momento. Claro. Así que teníamos que salir a buscarlo nosotros. El sustento. Entonces, cuando empezó, digamos, el proceso de fabricación, esa fase, digamos, lleva años. Digamos, crear una vacuna, Normalmente, la empresa normalmente lleva fases que duran años. Bueno, claro. Pfizer lo tenía que hacer en meses. Entonces, porque estábamos todos encerrados mientras tanto. Había que hacerlo rápido. Entonces, claro. A mí primero me contactaron los médicos, porque más o menos de 30.000 que se inscribieron, a 1.500 fuimos seleccionados. Un montón de gente se anotó. Claro, Increíble. Entonces primero nos contactaron médicos y nos pusieron al tanto de toda la información y nos pusieron un vehículo privado que nos lleve y nos traiga a nuestro domicilio al hospital militar. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, nosotros pasábamos por distintas etapas en el hospital en el que tenías que hablar con médicos para que te den toda la información, te hacían firmar un consentimiento y después te sacaban sangre, pasabas por un hisopado, tenías todo un proceso que digamos que es básico para este tipo de vacuna, un protocolo básico. Y bueno, también te daban elementos de higiene básica y demás. Uh-huh. Te hago una pregunta, Dieguito. ¿Vos te habías enfermado antes de hacer justamente era un requisito no haber sido un caso. No haber tenido COVID no haber tenido COVID ni contacto
con la enfermedad. Claro, ajá. Entonces, a la hora de ponernos la vacuna, había un 50% de probabilidades que te pongan la vacuna o placebo. Ajá. Eso era solamente lo sabían los médicos, Claro. no te lo podían dar la información. Claro, vos A no mí sabías. claramente, porque levanté 40 grados de fiebre, Temperatura. claro, me habían puesto la vacuna, efectivamente. Ujú. Entonces, ahí es como que me cambió un poco el panorama. Yo te quería preguntar algo más referido a lo personal, las sensaciones, porque digo, el contexto era de encierro. ¿Vos cómo pasabas ese transitar del protocolo, de que te iban porque te inyectaban el virus, digo? ¿Qué sensaciones tenías vos? ¿Miedo, temor o no? Apenas llegaste al hospital Claro. militar y te dijeron, bueno, arrancamos con esto, te sacamos sangre, te hisopamos, ¿No te porque era impacta? todo el tiempo. ¿Cómo Claro. te Y impactó cuando eso? te inyectaron eso, te dijeron, bueno, ¿qué reacciones puede llegar a tener tu cuerpo frente a este virus que te están inyectando? Era Claro. claramente algo nuevo, pero Pero a viendo el mí... mundo como estaba, porque en algunos lugares había como pánico, en otros había Todo, no sé, el encierro miedo. mismo, digo. Es que si ¿Cómo bien, manejaste si eso? bien yo entré en la fase 3 de las pruebas, ya esas pruebas ya la habían pasado, la fase 1 y la fase 2, sí tenía ciertas dudas sobre los efectos secundarios que podía llegar a tener. Pero al final, gracias a que antes de ponerme la vacuna, me sacaron sangre para hacer la comparación de los anticuerpos. Después de sacarme sangre, me volvieron a citar para sacarme sangre de nuevo. Entonces, ahí hacían la comparación. Y tuve varias citas que después me venían a buscar y me llevaban al hospital para sacarme sangre y para verificar que realmente estuviera funcionando la vacuna. Además de que me entregaron un diario electrónico, un dispositivo que tenía que llenar todas las semanas informando si tenía o no tenía síntomas. En el caso de que los tuviera, me contactaba con un médico y venían a mi casa a hisoparme y a extraerme muestras de sangre también. Entonces, yo en el consentimiento, yo lo que aceptaba era que podían hacer lo que quisieran con mi sangre, porque la iban a llevar a Estados Unidos a hacer todos los estudios para corroborar la cantidad de anticuerpos y demás. Entonces, ¿Y si funcionaba esa vacuna? y si funcionaba la vacuna. El 18 de noviembre se aprobó y realmente gracias a esas muestras se pudo probar la eficacia de la vacuna. Y luego recordamos que era de las más buscadas, la Pfizer. También. Se Sí, armaba lo un cual lío a mí me bárbaro. La criticaron. pareció, a mí me indignaba el hecho de no poder darle acceso a mi familia de la vacuna a la cual yo había sido partícipe Claro, vos querías que tu para su familia- creación. Justamente yo lo que quería era que mi familia pudiera acceder a esa vacuna. ¿No estaba eso en el contrato? Digo, No, como claro, una era, especie de yo acuerdo. solamente era el único que, digamos, tenía acceso a la vacuna. Después me pusieron la segunda y la tercera dosis. Esto de un periodo de 2 años. Ujú. Pero cuando hubo todo el revuelo de que el gobierno no podía comprar la vacuna, a mí me generó un poco de ruido porque digo, esta vacuna la hicimos acá, los argentinos, solamente Argentina y Brasil estaban participando. Entonces, que no pudieran acceder y que le dieran prioridad a Europa o a Estados Claro, Unidos. decís, loco, ¿cómo bueno, puede ser? pero, digamos, ya sabemos, el resto es historia. O sea, Sí. pasó el tiempo y... Sí, hay otros factores siempre que influyen. Sí. Es que sí, además de que acá también estaba la cuestión de que habían adquirido la vacuna rusa, entonces Una cuestión política en el también medio, hay una ¿no? cuestión de disputa política, Sí. siempre está eso en el medio. Pero ya el resto sabemos que es historia, hoy en día la vacuna circula por todo el mundo, no solo acá en nuestro Gracias a país, Dios. Sí. no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, la vacuna circula y la pandemia, digamos que terminó. Quedó atrás. Ya se puede hablar de Increíble, que ¿no? eso terminó. Sí. Que podamos Parece Esto. ayer encima toda esa cuestión. Pasó muchísimo, sí, pasamos por tanto. Recordar toda esa época parece... Pero claro, sí. es todo un proceso y todo esto que yo lo vivía naturalmente, hoy me pongo a pensar y digo, en ese momento la gente tenía mucha desesperanza, Sí, no sabía mucha. qué iba a pasar. Lo que pasa es y- que los noticieros, la información de los muertos, los infectados, es como que te genera algo. Y a mí también me había movía un mucho poco. fake news, ¿viste? También, Como también, sí. mucha desinformación, Sí. muchas periodistas que decían, si tomás esto y nada Sí, que ver, sí, o sí, sea, sí, vos sí, tenés sí. que seguir... El Uf. juego mediático estuvo. Sí, a pleno. estuvo terrible y el miedo era terrible de decir, bueno, se contagia a mi mamá y mi papá, se muere, ¿cómo hago? No lo puedo despedir, yo me quiero salvar, Sí. todos se Y querían yo salvar. creo los antivacunas un mensaje de no te vacunes con toda esa cuestión de Claro, bombardeo, ¿o ¿viste? no? Sí. Todos pasamos por También. alguna pérdida de un ser querido.
Y yo he visto cosas como que alguien para ir a comprarse tomaba un Tafirol antes. O sea, fíjate el nivel de desinformación que claramente no te va a prevenir la enfermedad, es un analgésico. Sí. O sea, a mí me dijeron, después de vacunarte tomaste un Tafirol porque, no sé, un paracetamol, viste, como Se que crean las sí, eso creencias para que no te duela, para que no te duela la vacuna, la Sí, sí, aplicación. sí. Pero en este caso era para salir a comprar, como si el Tafirol te previniera de contagiarte es terrible. a salir a comprar. Yo creo que había sectores que se beneficiaban, las farmacéuticas, las marcas, las empresas. Es que claramente esa atrás era un negocio y yo al ser partícipe de digamos, colaboré con eso, pero digamos que ahora que sea el acceso público y que sea libre para todos, no gratuito, pero que esté al alcance de todo el mundo, me parece que es muy importante. En el caso nuestro sí gratuito, la campaña de vacunación. Sí, Claro. sí, digamos que acá en este país tuvimos la suerte de tener un sistema de salud público que contuvo la Sí. cuestión. pudimos evitar lo que pasaron en muchos países, que es tener que ver muertos en las calles, No, los terrible. hospitales Sí, sí. saturados. Sí, la verdad que había imágenes que eran... Pese a la adversidad del panorama, se organizó, bueno, se fue organizando, se pusieron las prioridades y todos pudimos acceder a las dosis, ¿no? De manera ordenada, por prioridades, ¿no? Hubo que esperar en algún momento y te daba un mucha poco de ansiedad, ¿viste? esperar mucha ansiedad. Qué había. importante tener un ministerio de salud, ¿no? Sí. Lo Es habían que- tirado abajo. Totalmente. Es que hubo todo un trabajo a nivel nacional, a nivel provincial, municipal y vecinal, porque también es importante la solidaridad ante todos, el poder ayudar a los vecinos, el poder trabajar como voluntarios también en las localidades. Me parece que es una tarea que es de destacar y que muchos fueron parte de eso y hoy en día no tienen tal vez el reconocimiento que merecen. Algunos podrían decir que yo puedo ser un héroe, pues sí, tienen razón. Esa. Tenemos un héroe Ok. local. Y que también merezco un desfile, sí, Sí, también. Ahora te vamos a hacer... Se vino preparado para No, por no, si porque- hacíamos Yo desfilar. quiero decir que Qué acá un facha, oyente mandó un mensaje. Está con el usuario pastel de papa, no sé quién es. Qué hombre Diego. O sea, no, es increíble. ¡Epa! Dieguito! Piropos. Levantó Bueno. suspiros. Cosechando piropos. No, la verdad para mí es un héroe. Aparte está dateando, sí. tipo está... ¿Quién será? No, pero más allá de eso, hay que tener como mucha garra y predisposición para decir, bueno, quiero ser voluntario del ensayo clínico, teniendo en cuenta el contexto, chicos, porque era un contexto de desesperación. Sí, de ansiedad, de todo. De todo. Y Eso a mí es lo me que se daba destaca. miedo, digo, llegó un punto que yo estaba embarazada, después tuve a mi hija en ese contexto y digo, no, yo no me voy a vacunar, porque yo no sé si es verdad o no. ¿Viste? Era como que yo llegué al punto también de sospechar de tanta desinformación. Dieguito nos trajo un par de fotos para contarnos un poco parte del proceso. ¿Son regalitos que te Sí, dieron? Contanos un Sí, poco, Dieguito. después de estos 2 años, más o menos, que empezó el ciclo, ya casi tres años, Sí. yo seguí en contacto con algunos médicos, yo seguí llenando ese diario que luego devolví. Esas son fotos que yo saqué del hospital Mirá. que fui. Mirá, Esa Ivana. es una copia del contrato, Subió ahí el ese. consentimiento Mirá. Acá lo tengo, sí. que yo daba para que utilicen, digamos, la sangre. Tu sangre. Mi sangre. Que tranquilamente podrían hacer una clonación de eso, pero yo no estaría enterado porque yo ya la di. Entonces, Mirá si pero bueno, no ella aparece. tiene Hay libertad de otro hacer lo que Hay quisiera. otro Diego por el mundo. Ya no Te me molesta. cruzás Si con tu encuentran clon. si encuentran Ay, un clon Dale un mío, abrazo, dale un abrazo, hermano. ya saben por qué es. O alguien muy parecido a mí, bueno, ya saben por qué es. Me Y muero. que hablen inglés porque está seguro en Estados Unidos. What did you Geográficamente ya está, ¿no? My name is Entonces Diego. me mandaron esta caja como Ay, me reconocimiento por haber sido parte de eso y nada, me pareció un lindo homenaje también por todo, a todos los que fuimos parte, los que pusimos el cuerpo para que esto sea posible y que hoy en día la vacuna sea de acceso público. Que se aceleraron todas estas pruebas que normalmente toman tanto tiempo Claro. para claro. poder aplicar rápidamente las vacunas. Es que eso implicaba un riesgo de que tal vez hay efectos secundarios, hay gente que tal vez la vacuna le genere algún efecto secundario que no estaba en los planes, pero bueno, no había mucho tiempo para esperar, la carrera por la vacuna era inminente
y bueno, por suerte todo terminó ¿Se como probaba sabemos. con grupos de riesgo o era gente que estudiaba? Trataban, cuando no? hicieron la selección, trataban de que sean gente de mi edad, gente Sí. que... También había gente grande, pero bueno, era todo un experimento. Digamos. Claro, La sí, gente sí. tenía que aprobar... Ensayo, prueba. Exacto, la Prueba, gente sí. tenía que aceptar digamos, el recibir la vacuna, que a veces podía ser vacuna o no. Entonces solamente ellos lo sabían. Eso era una buena forma también de saber si la vacuna te podía generar efectos adversos ¿A o... vos te ocasionó algún efecto raro y lo comentaste No, o no? Fue como no, solamente fiebre y... yo les iba contando que tenía fiebre, que tenía el dolor en la zona de aplicación y ellos, digamos, me decían, tomate un ibuprofeno y ya está. Y yo al día siguiente, yo me ponía la vacuna y a las 12 horas, después de alucinar durante toda la Sí. noche, yo ya estaba a 10 puntos. Mirá. Ah, re bien. óptimo, ¿eh? ¿Cómo A mí- alucinar durante todo? Ah, por la fiebre. Porque Claro. te subió bastante Sí, fiebre. 40 grados de fiebre. Oh, La era primera era fuerte, era pero fuerte. todo el día me dolía el brazo, obviamente, por la ¿La aplicación. segunda dosis lo mismo o ya La segunda sin dosis fue problema? un poco menos de fiebre, un poco menos de dolor y ya la tercera ya era como normal. No Ah, tenía... bueno, Pero a mí me Bien. pegó, la primera me pegó un poco de fiebre y No, dolor de ¿sabes cuerpo. que no? y La sueño. primera solamente dolor, creo que me di 2, nada más. Sí. Después no... Yo me di 3. ¿No te diste la tercera? Yo me di la No, tercera, yo me sí. di Tres. 3 o no, sé, no me ¿No eran acuerdo. cuatro? La cuarta no me di, está No. la cuarta ahora, no me la di. No me acuerdo. Pero la primera, dolor de cuerpo y mucho sueño. Ah, sí, Eso me sí, agarró. sí, llegué y... Te sentías caído, Sí. tirado. Sí, muy como si Me hubiera tomaba el laburado... tafirol, y volvía Sí. a la fuerza y me cocinaba. Ué. Hasta ese extremo y volvía a la cama, pues sí, se me iba el efecto y volvía a la cama. Wow. La segunda ya no me pegó así. No, a mí no, ¿A ustedes segunda no. cómo? No. Y la aparte tuvimos esta particularidad por cómo se aplicaron las vacunas de tener de distintas clases, porque por Claro. ejemplo en mi caso la primera fue la china, la Sinopharm, Claro. después Ay, a la mí segunda sí. creo que fue la Pfizer o no me acuerdo si otra, pero era Sí, tuve combinada, como de sí. 3 tipos, claro, se combinaban Sí. las vacunas. Sí. No, a mí me dieron la Sinopharm. Ah, bueno. Bueno, pero a mí me combinaron Solamente marcas esa. también. Entre la Mirá. primera, la segunda y la tercera tuve distintas. Sí, Sí, esas dos. antes se hablaba de que no se podían combinar, de que Claro, la Pfizer verdad. no se combinaba solamente se combinaba con la Moderna, Claro. que la Sputnik. La verdad que no entiendo bien esos... Sí, yo creo que me dieron una de cada una, creo que Yo una tengo así, Sinopharm, una de cada una tengo. una de cada Wow. una, sí. Sí, en el registro. Creo que fueron 4 las mías. Igual me agarré COVID después de 3 Después dosis, de estar creo, 3 o de dosis, 2 pero dosis, ¿sentiste que seguro. cuando tuviste fue leve o cómo lo transitaste? Sí, bastante leve, pero se sentía, o sea, era algo bien distinto a otra gripe que hubiera tenido. ¿Te sentías como No sé muy si- agotada? o- Sí, bastante tirada, Wow. sí, me sentía mal y como con ardor, como que, no sé, era una gripe o una fiebre distinta que habitualmente. Y me hisopé y me dio positivo, en diciembre. Wow, mirá. Bueno, a mí me pasó que después de 2 años, a principios del año pasado, me enfermé también. O sea, empecé a sentir esos síntomas y vinieron médicos a mi casa a hisoparme y a sacarme ¿Y sangre. qué era COVID o no? Claro, me dio positivo. Sí, Claro. wow, Sí, después sí, de sí. 2 años. Bueno, pero tenía el anticuerpo ya, estaba. Es que, claro. lo mismo Sí, uno, bueno. te agarra más tranquilo, Ya de porque vos otra decís, forma. bueno, Sí. ¿cómo hubiera sido? Tuvimos la suerte de que mi familia no se contagiara, que no nos Ah, enfermáramos menos mal. y no padecer ninguna pérdida muy cercana, pero sí he conocido gente que la ha pasado muy mal y muchos han perdido la vida también. Sí, sí, yo qué también. triste. Tuve Yo gente- tengo una historia fuerte ahí, así que, pero sí, coincido con eso. Sí, sí. Mi viejo se fue a vacunar, él igual ya venía con problemas del corazón y bueno, 2 días después termina en terapia intensiva, todo, pero él venía mal ya del corazón. No es que la vacuna, no estoy promulgando que la vacuna sea mala. Él ya venía con cuestiones complicadas. Le pegó fuerte Y le por pegó su, fuerte. su sí. estado de salud. Sí, sí, hipertenso, todo. Bueno, igual no se cuidaba, viste que hay que... Sí. Pero toda una cuestión. Pero sí, hay historias así, hay muchas. Hay Sí, muchísimas, sí, hay sí. muchísimas. Pero hay que vacunarse. Sí, Claro. Sí, sí, la verdad que sí hay que vacunarse, otra no queda. no queda. Para prevenir. ¿Algo más, Dieguito, que nos quieras contar? ¿Hace cuándo te mandaron eso? ¿Hace poquito, no? Esto la semana pasada. Ah, Wow. llegó ahora. Sí, El sí. reconocimiento la semana llegó. pasada. Después de mucho tiempo, sí. ¿Te dijeron que te iban a mandar algo así o no tenías idea? Me avisaron que me iban a hacer un reconocimiento, pero no Sí. sabía qué era. Está muy copado el Ay. diseño, permiso. Ay, Sí, mostralo, sí, mostralo. sí. Ahí La están cámara, super lo fotos, pero mostramos. Ah, lo tiene re de foto, lindo, mirá. Muy copado el diseño. ¿Qué Tiene dice? una medalla que dice un horizonte de esperanza. Qué lindo. Bueno, y muestra los datos, bueno, los países en los que la vacuna fue partícipe y también muestra las fechas, el 11 de marzo cuando se declaró la pandemia, el 4 de mayo que la
La prueba empezó, el ensayo clínico, el 18 de noviembre, cuando la vacuna se aprobó, digamos, cumple con todos los objetivos primarios, y después en el 22 de diciembre del 2020 se autoriza el uso de emergencia para personas mayores de 16 años. Y ya después, el 29 de julio del 2021, ya, digamos, para el uso general. Bien, Entonces, y bueno, y muestra la medalla que dice ensayo vacuna COVID Pfizer BioNTech 2020 y unos mensajes muy, Qué reliquia. muy alentadores. ¿Qué te queda? Sí, la verdad que sí, es un lindo recuerdo porque en realidad no sé si es lindo, pero la verdad que representa una época muy oscura para la humanidad, al menos las que conocemos nosotros y la que transitamos nosotros. Rescato esperanza de eso. Ahí Sí, está la un frase. horizonte de Yo también, esperanza. sí. Rescatamos. Acá nos llegó un mensaje de Hugo González a través de Twitch. Dice, ¿qué pensás ahora que la OMS dice que está prohibida? Dice, yo me di 4 dosis, dice Hugo González. Pero no está prohibida la No. vacuna Pfizer, no. Para mí no está prohibida. Pero bueno, no sé. Que yo sepa, no. No, yo tampoco. No sé qué habrá querido interpretar, pero es lo que yo acabo de leer. Y también preguntan si estás soltero, Dieguito. Tomá. Hugo pregunta. No, mentira. Sí. Se está gigantando el club de fans. Bueno, ya Bueno, saben pues, dónde encontrarlo. Sí. Lo pueden Claro. seguir a través de Esteban Arrarén, @Diego Ibarra. Por ahora sí. Bueno, bien. Estoy en el mercado. Está libre al mercado, abierto al mercado, está en el mercado, El digamos. mercado amoroso. Disponible para ser adquirido. En precios justos. En precio justo, qué bien. Cuidado también. Precio cuidado. Guarda. Bueno, Diego, te queríamos agradecer. No sé si querés comentarnos algo más al respecto. Redes. para No, que- gracias a ustedes por el espacio y bueno, yo ya me toca estar de este lado ahora y es diferente, pero siempre disfruto mucho de los programas todos los días, cada vez que puedo y los escucho y nada, ya saben bastante lo que pienso al respecto. Muchas Bueno. gracias. Y después Muchas otra gracias, vez, Dieguito. otra vez quizás lo podemos entrevistar por sus otros talentos, porque también es bailarín, Tenés mucho también es talento. ¿Qué músico. talento tenés? A ver. Multifacético. No sé si talento, pero hago muchas cosas. Bien, es multifunción. Sí. Bailarín bueno, de folclore. Ahora sí estoy incursionando en el folclore, pero bueno, ya fui músico muchos años. Bien. Y trato de aprender y hacer todo lo que se puede. Buenísimo. Todo el tiempo. Qué grosso. Bien. Bien, Dieguito. Bueno, Dieguito, nos vamos a una pausa con algún tema lindo que te haya preparado el equipo y volvemos al último bloque con más que noticias. En el último bloque de Más que Noticias, queremos agradecer a todos los oyentes que se sumaron a la consigna. Ay, me llegó un mensaje más de A la ver. consigna, lo quiero leer. Son muy Dale. graciosos, ¿eh? Sí, la gente se esmeró para mandar mensajes. Ahí lo Pensábamos que leo. nadie iba a superar la del pan rallado, pero, Pero esta la supera. Ahí a hay ver, una ahí. escuchen. A una amiga, sus compañeras desde la escuela, le regalaron en su fiesta de 15 un bozal de perro para que deje de hablar tanto. Un horror. Es terrible, Uy, chicos. La mataron. fuerte. La mataron, pobre. Callate, le dijeron. Callate, que no me manden un bozal Guarda. legal, chicas. para amigos así, ¿para qué querés enemigos? Claro, Sí, no, no. claro. Es una va, forma va, va. adorable también de decirte cerrar un poco. Cerrar pico. Claro. ¿No? Hablas Cállate la mucho, boca. querida. Mal. Ay, qué feo, Si qué a mí feo. me han dicho en la escuela, Tomá un Melina, deje poquito de de hablar, todo el tiempo me retaban en la escuela. mujer. El vasito de agua para que no se te seque la lengua. ¡No! Claro, ¿viste? Y también es sutil. Bueno, queríamos agradecer a todos los oyentes que se sumaron para la consigna. Acá Sí. nuestro operador Diego, que la rompió Un en lujo, la entrevista. Me La verdad, encantó, muy bien habla. re. A mí me sacó todas las dudas, viste, de los que experimentaron con las Pfizer. Sí, no les dejé hablar nada, casi hablé todo yo. Muy bien Perfecto. hablaste, Diego. Muy bien, con propiedad, me encantó. Programón el de hoy. Y mañana, Mañana, ¿qué tenemos, te Ivana? cuento, vamos a tener 3 entrevistas. Por ejemplo, va a estar otro Diego, en este caso un creador de videojuegos, alguien que va a estar brindando el seminario de industrias de videojuegos, cómo se hacen los jueguitos, aquí en la Sí. Casa de la Cultura, va a tener una charla con nosotros. Bien. También va a venir al piso Maxi Gambarte, que es del Centro Cultural Discépolo. El Así nuevo es. programador en las nuevas autoridades ahí, así que nos va a estar contando la actividad. Uy, ya es la Copado. 1. Y para el último bloque, te digo, cierre musical con Viejo número 7 tenemos mañana. así Full el Wow, cierre. la rompemos Bien. mañana. Alto programón, que más siendo viernes. anticipando el festival de José Mármol. Así es. Bueno, Déjame mandar mañana. un saludito Por a las favor. leyes. Olivia, Oh. Amelí, a Diego, Alicia, a mi vieja.
Nada más. Saludos. Yo le quiero mandar un saludo a mi prima Karina, que está cumpliendo años. Le mando un beso enorme. Después, más tarde, la voy a ir a saludar, obviamente. Bueno, nada, a todos los oyentes que se sumaron a la consigna, a los operadores y a toda la audiencia que siempre está del otro lado mandando un mensajito a través de Twitch y sumándose a esto que es Más que Noticias. Nos vemos mañana con mucha info, así que descansar y disfrutar el día. Nos vemos. Y a Tommy también. Tommy. Alt 87.9, la radio de Almirante Brown.